A todos nos ha pasado, ¿no? Tenemos una idea brillante, una propuesta que de verdad podría cambiarlo todo. Pero, a la hora de presentarla, ya sea en un correo o en una junta, algo se pierde. El impacto no llega. Las palabras están ahí, sí, pero como que no conectan. ¿Y saben cuál suele ser el problema? Casi nunca es la idea, es cómo la presentamos. Y es que justo aquí está la clave de todo nuestro análisis. Esta frase es una verdad como un templo. Una idea genial, pero si la presentas en el orden equivocado, ¡puf!, pierde toda su fuerza. Y al revés, una idea sencilla, pero bien estructurada puede ser, ¡wow!, increíblemente poderosa. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien de cerca el impacto real que tiene el orden. Después, definiremos qué es eso del plano de las ideas y vamos a dominar 3 criterios clave para construirlo: el deductivo, el cronológico y el causal. Y ya con eso, llegamos a la estructura para el éxito. A ver, pensémoslo un segundo. La cosa no es solo qué decimos, sino cuándo lo decimos. Si soltamos todos los detalles antes de la idea principal, lo único que logramos es confundir. Es como contar el final de una película al principio, le quitas toda la gracia. El orden, al final del día, es el director de orquesta de nuestras ideas. Entonces, si el desorden es el gran villano de la comunicación, la estructura es nuestra heroína. Y esa solución tiene nombre y apellido: plan de redacción. Pero ojo, que no suena una regla aburrida de libro de texto. Para nada. Pensemos en ello como el plano de un arquitecto para construir un mensaje que de verdad deje huella. Ok, esa es la definición de manual. Pero en la práctica, ¿qué es? Pues es la guía que toma un montón de datos desordenados y los convierte en un argumento sólido, coherente. Es lo que garantiza que cada pieza del rompecabezas esté en su lugar exacto para que el mensaje final sea impactante. Digamos que es el plano maestro de las ideas. Ok, empecemos con la primera herramienta de nuestra caja, el criterio deductivo o de generalidad, que es, la verdad, el más intuitivo de todos. La idea es simple. Se trata de construir el argumento como si fuera una pirámide invertida. Empezamos por lo más grande, lo más general, y de ahí vamos bajando hasta el punto más específico. Y la regla es súper simple, pero muy poderosa. Antes de ahogar a la gente en cifras y gráficos de ventas, se lanza la conclusión principal. Señoras y señores, superamos los objetivos. Primero la idea grande, el titular, y solo después vienen los detalles, los ejemplos y todos los datos que lo demuestran. Aquí es donde se ve clarísimo. En la columna de la izquierda, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra para conectar las ideas. Pero a la derecha, el flujo es completamente natural. Nos llevan de la mano en un viaje lógico, del continente al país y de ahí a la ciudad. La información así se entiende casi sin pensar. Pero claro, no todas las ideas se organizan de lo general a lo particular. A veces, la pieza clave del rompecabezas es el tiempo. Para contar una historia, para explicar un proceso, el orden tiene que seguir una línea temporal. Y para eso está el criterio cronológico. Es que, es la forma más natural que tenemos de procesar una historia. Piensen en la evolución de un proyecto o en los grandes momentos de la historia. Nuestro cerebro está programado para entender secuencias. Se ordenan los eventos tal y como ocurrieron y así se crea una narración que tiene sentido de principio a fin. Y este ejemplo lo deja súper claro. Esta línea de tiempo no es solo una lista de fechas y hechos. No, construye una historia. Cada punto se apoya en el anterior, y eso crea una estructura que es facilísima de seguir y de recordar. Así, tal cual, es como nuestro cerebro procesa las historias. Y llegamos a la tercera herramienta, que se enfoca en el porqué de las cosas. Porque para armar un argumento que de verdad convenza, o para explicar algo que pasó, no alcanza con describir el qué. No, hay que conectar el origen con el resultado, y ahí es donde entra el poder del criterio causal. Imagínense un efecto dominó. La regla es simple. Primero se muestra la primera ficha que cae, esa es la causa, el motor de todo, y después, como una consecuencia inevitable, se ve cómo van cayendo las demás fichas. Ese es el efecto. En resumen, respondemos al por qué antes de explicar el qué. Y el resultado es una cadena lógica que, es que no se puede romper. Pensemos. Lluvias intensas. Esa es la causa. Luego, desborde del río, el efecto directo. Y finalmente, inundaciones generalizadas, la consecuencia. ¿Ven? Cada paso se desprende del anterior. No quedan cabos sueltos. La explicación es redonda, completa y convincente. Y al final, de esto se trata todo. Lo que vimos no son solo reglas para escribir bonito. Son, en realidad, principios para pensar con claridad.
Cuando uno domina estas estructuras, no solo mejora sus textos, sino que mejora su capacidad para analizar y presentar cualquier tipo de información en cualquier situación. Entonces, este es el kit de herramientas que ahora tenemos a la mano. El criterio deductivo, para ordenar las ideas por importancia. El cronológico, para contar una historia en el tiempo. Y el causal, para conectar la causa con su efecto. Son 3 herramientas. Parecen simples, pero su impacto es gigante. Y esta frase, la verdad, es el broche de oro. Lo resume todo a la perfección. La claridad que logramos en un texto o en una presentación no es más que un reflejo de la claridad que tenemos en la mente. Organizar las ideas es, sin duda, el primer paso para ordenar el camino hacia cualquier meta que nos propongamos. Y con esto llegamos al final. Ahora queda una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál es ese primer mensaje, ese correo importante, esa presentación clave que se podría reconstruir usando estas herramientas? La oportunidad de comunicar con mucho más impacto no es algo lejano, está ahí nomás, esperando, a solo un buen plan de distancia.